Así lo razona al final de este proceso Aristóteles en la Poética, ¿verdad? Porque educa las dos patologías, los dos pazos más fuertes convocados en toda sociedad de las costumbres, es decir, en toda sociedad mitológica. La venganza ante la ofensa y el temor y la esperanza de que no haya muerte. La venganza ante la ofensa, mostrando cómo incluso los supuestamente más privilegiados sufrían espantosas miserias, ¿verdad?, y avatares de la fortuna, pero sobre todo mostrando que no son culpables, que los humanos no son tan culpables como parece, porque no están enteramente los hilos de la vida en sus manos. De tal manera que la educación estética de la tragedia es una educación contra la sobredeterminación cultural de la justicia. Asombroso. Claro, porque si entendemos que es una cultura estética aquella que es que prefiere la música, porque esto es más placentero y más gratificante y más inmediato, no estamos entendiendo entonces la hondura ética que supone subordinar la justicia, las insuficiencias necesarias de la justicia y los excesos de la justicia a una declaración de inocencia que de todos modos vuelve a hacer intervenir la moira, la dotación, todo aquello que no está en nuestras manos, ¿verdad? Que si en efecto los hombres fueran enteramente responsables, serían enteramente culpables. Si no lo son, la catarsis, por lo tanto, de la tragedia consiste en hacer, si me dejáis decirlo así, en una relativización del sujeto moral y por lo tanto de la responsabilidad moral y de la culpa. Mejor hagamos buenas leyes, buenos certámenes, y no impidamos que se produzca un trasvase excesivo de la polis a la responsabilidad moral. Hagamos constituciones, hagamos buenos equilibrios, pero esto no es lo mismo que la esfera de la culpa, ¿verdad? Bien, pues esto lo que significa es la asunción del límite en los dos sentidos. Nietzsche lo dice, por ejemplo, de un modo tan comunicativo que es mejor en este momento repetirlo. Dice en el nacimiento de la tragedia, dice, y cuando la muerte se pone en escena, es que ¿habéis pensado lo que es el teatro realmente? Cuando la muerte se pone en escena, entonces dice Nietzsche, la imaginación produce conceptos. La imaginación produce ¿el qué? Un distanciamiento especular que es el que consigue. Para nosotros ya hay teatro desde siempre. Suponed que no hubiera teatro, ¿verdad? Poner la muerte en escena significa haberse inventado una mentira no moral, una ficción que permite ver lo otro, lo totalmente otro, lo enteramente desconocido, y encontrar su enlace, situarlo en sincronía, atreverse a verlo y a no desplazarlo, a no olvidarlo, a no ocultarlo. Permite entonces una reflexividad del tiempo. Permite que el tiempo dé la vuelta, claro que no al punto de partida, ¿verdad? Y que por lo tanto haya conciencia, autoconciencia, porque hay límite. Si no hubiera ese límite, fijaos, suponed que vosotros creyerais, realmente puede ser así, incluso puede que ahora ya empiezan vuestros análisis también en eso, ¿no? Pudiera ser que vosotros creyerais que no vais a morir. Pudiera ser. O pudiera ser que hubierais decidido que ante ese fantasma espantoso, casi como en una tragedia shakespeariana o calderoniana que apareciera de vez en cuando, pero que, bueno, que podéis llegar a algún negocio con la muerte. O pudiera ser que cada vez que esto ocurre vosotros digáis, por ahora no quiero saber nada, les pasará a otros, no tiene que ver conmigo, bueno, ya me ocurrirá, pero no me voy a amargar la... En fin, podéis haber entrado en todas las relaciones que queráis. Ahora bien,
Si no habéis asumido vuestra muerte, Rilke dice una cosa asombrosa, y lo de Rilke sí que deberíais leerlo ya, en las elegías del Duino y en los sonetos de Orfeo, dice que la vida que se tiene no siempre es la propia, porque hay múltiples instancias, pero que la muerte sí, que la muerte es siempre la muerte propia. Si no habéis asumido vuestra muerte, con mucha dificultad, habréis hecho que las posibilidades infinitas pasen de ser meramente no contradictorias a ser las posibilidades que vosotros asumís como responsabilidad para que se hagan reales. Y mientras no se asume el límite de esa muerte, el sujeto y la instancia de la propia vida es completamente indeterminada, ilimitada, como una ensoñación. Por eso Heráclito dice, la vigilia del mortal es el pensar. La asunción de la muerte es inmediatamente el pensar, en un sentido, claro, en un sentido activo, en un sentido de acción, ¿verdad? Y pensar, pero ahora ya no estamos en Heráclito, en cuanto sí se da el pensar por la asunción de la muerte de los mortales, entonces es cuando aparecen, cuando cobran vida los inmortales, los divinos, aquellos que no mueren. Es decir, lo que no muere, no todo muere. Eso es un asunto asombroso solo para los nihilistas contemporáneos, como si todos fuéramos el hindú que cuando muere, le entierran con sus mujeres, sus vacas, sus posesiones. Todo el mundo muere cuando murió él. Oye, pero no mueren las montañas, no mueren los árboles, no mueren las estrellas, no mueren las dimensiones que consiguieron eternidad en la memoria de los hombres, ni los poemas, ni los pensamientos, ni los... No, morimos cada uno de nosotros. Punto. Si eso puede producir una venganza de resentimiento contra la vida tal que lo que dice es ya que yo me muero, que se muera todo, pues habrá que sospechar grandemente de ese espíritu de venganza sin el límite insobrepasable de la muerte. Digo desde el punto de vista del pensamiento. Si luego podéis tener creencias en las que digáis, y de todos modos, yo no moriré. Claro, porque es muy complicado. Porque cuando alguien dice, la metempsicosis, bueno, sí, pero eso no es problema, en el sentido de que no hay ninguna resurrección individual. ¿Verdad? No digo que no sea complicado de creer ni de pensar, incluso eso. Pero eso no es una sobrevivencia individual. Sin esa asunción, para lo que a nosotros interesa, y vosotros, por supuesto, libremente como en todo, hacéis lo que queráis con este problema para todos nosotros, ¿verdad? Para todos los mortales, los que sabemos que somos mortales. Sin ese límite, no es posible que se dé, ahora ya lo digo técnicamente, sincronía, ni topología, ni estructuras de sentido, porque el lugar del pensar literalmente se desplaza permanentemente y se está entonces en una ensoñación realizada mucho más frecuentemente que la vigilia, mucho más frecuentemente que el despertar de la lucidez. El despertar de la lucidez. Nosotros solemos decir que nos da la impresión de vivir entre zombies, ¿verdad? O de vivir entre gentes que no han tenido tampoco ocasión de poder ser libres, en el sentido de, bueno, claro, el modo de enajenación más operativo de todos es el de esa ensoñación. Y si, ya no digo nosotros, pero si todo esto progresa de tal manera que llegáramos a descubrir que a través de intervenciones de cirugía estética permanente o a través de determinados modos